Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Hoy ya estamos de vuelta acá con Felipe Burgos, abogado, emprendedor, socio de Andes IP, founder y obviamente el líder de transferencia de todo el sur de Chile y por qué no de Santiago también, desde el sector privado en Santibú. Oye, Felipe, estábamos hablando un poco de política pública y también quería hacer un alcance ahí de tu opinión. ¿Cómo ves tú que las universidades están enfrentando las políticas o integrando sus políticas el tema de las empresas de base científica y tecnológica? Esto es un tema que con Fernando nos tiene medio rayados, porque y te consta, tú también vienes de ese tiempo, obviamente, mucho más joven, evidentemente, pero 20 años atrás nacieron las políticas de propiedad intelectual, reglamentos, 10 años atrás las OTL, y hoy día viene con mucha fuerza las olas de la EBCT, y nosotros al menos con Fernando no hemos visto como que hayan políticas muy homogéneas en relación a las universidades. ¿Qué has visto tú o cómo ves tú ese fenómeno? Sí, mira, a ver, de nuevo, y esto como se llama, hay que sacarse el sombrero de nuevo por Corfo, ¿no es cierto? Ciertamente. Hace varios años Corfo, creo que no me acuerdo si fue el 2012 o el 2014, pero cuando Corfo partió financiando o cofinanciando en realidad la oficina de Ujú. transferencia, lo obligó, obviamente les pasó plata, pero también les puso ciertas condiciones o ciertos deberes a la universidad, y entre esas está justamente las que tú señalas, o sea, generar sus reglamentos de propiedad intelectual, que muchas antes no tenían, y también los reglamentos de empresas científicas y tecnológicas o spin-off, o el nombre de startup, tienen distintos nombres. Y ahí empezaron a surgir, mira, yo creo que ahí nos falta evolucionar un poco por varias cosas, porque esta es muy chileno esto, ¿no es cierto? Es muy local esto de que los reglamentos de spin-off de la universidad chilena quieran vincular directamente a la universidad casi con la titularidad, ¿no es cierto? O con la propiedad de la startup que se crea. Eh, Cuando uno va a de nuevo, tomando los ejemplos que tenemos más cercanos, Estados Unidos, la Universidad Norteamericana, la relación natural que tiene este tipo de empresas con la universidad es el contrato de licencia. El contrato de licencia de la patente o de las patentes o de otro tipo de propiedad intelectual normalmente. Pero cuando la universidad quiere tomar eventualmente participación o equity o participación accionaria en la startup, lo que hace normalmente es invertir, como cualquier otro tercero. Tiene una Ujú. primera opción de invertir porque las universidades, por ejemplo, de Estados Unidos en Europa, tienen fondos, justamente fondos que son de las universidades donde apuestan por los emprendimientos de sus propios académicos. Acá Mm. los reglamentos de acá un poco como que naturalmente por el hecho de que uno de los investigadores sea parte de la propiedad de la startup, como que todos los reglamentos tienen esta famosa frase y dice, mira, la universidad podrá o no participar de la propiedad de la, Mm. de la startup sin absolutamente nada, o sea, sin entregar Claro. nada, porque justamente lo único que está entregando es eventualmente un contrato de licencia, pero eso se regula por la propia licencia, por las propias regalías. Entonces, hay un tema ahí en la universidad, yo creo que es como el pedazo un poco de evolución que nos falta, donde la universidad eventualmente culturalmente, porque legalmente no tienen ningún problema, pero culturalmente le pierden el miedo a tener fondos de inversión, a invertir en las startups de sus estudiantes y sus Ujú. profesores. Entonces, y derecho también a tomar equity Mm. en esa misma empresa, pero muchos de los reglamentos actuales de la universidad es como que dan por hecho que eventualmente la universidad va a poder tomar eventualmente propiedad sin ningún tipo de contraprestación, simplemente porque Mm. el investigador o uno de los fundadores sea investigador de la universidad, cuando son cosas totalmente distintas. Entonces, yo creo que ahí nos falta como un salto un poquito de entender que las universidades también pueden ser un actor relevante como inversionistas, Mm. que pueden tener un fondo relativamente pequeño y apostar también por los mismos emprendimientos, tanto de sus estudiantes como de su, Mm. de su, de sus docentes. Oye, Felipe, a propósito de romper paradigmas dentro de las universidades, tú organizaste una actividad que probablemente en Santiago no se haya conocido mucho, porque obviamente no es noticia en Santiago, pero trajiste un inversionista directamente de Atlanta,
Atlanta, ¿no? Un inversionista que relacionado con Georgia Tech, lo llevaste a Concepción, lo llevaste ahí un poco relacionado con la red de inversionistas ángeles que tú levantaste en la región con los otros socios con los que estoy trabajando, y además donde él participó en un concurso de pitch con estudiantes de ingeniería que recibieron inversión. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, ya hice todo el spoiler, pero bueno. Sí, no, pero es interesante. A ver, un poco se trata de Christopher Klaus, un inversionista. En realidad, él fue como pasa en estos temas, ¿no es cierto? Fue emprendedor, vendió su empresa por 1.300 millones de dólares el año 2006. O sea, imagínate la cantidad de plata que hoy día. De hecho, Ujú, su empresa de ciberseguridad hoy en día es el brazo de ciberseguridad de IBM. Eh, y Chris vino en realidad, y ahí un poco también por contacto que hizo el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Entonces, estuvo básicamente conociendo el ecosistema de emprendimiento durante toda la semana pasada acá en Chile. Estuvo un par de días en Concepción. Y como lo conversaba un poco antes de salir al aire, invirtió inmediatamente en tres emprendimientos de estudiantes. O sea, ni siquiera de académicos, de estudiantes de últimos años de ingeniería civil industrial. Y claro, son fichas más bien pequeñas, de 25.000 dólares, pero con ciertos hitos que le pone a esos emprendimientos para que eventualmente después poner una ficha un poco más grande. Entonces, llama la atención. Él llegó un domingo y el día lunes ya está ujú, invirtiendo esto en concurso startup. Entonces, también un poco él no viene a regalar dinero, o sea, un poco te da esa señal, ¿no es cierto?, de que toda esta industria de inversión, que es tan relevante para el emprendimiento y para la transferencia de tecnología, mm, no es ser mecenas, no es como se llama filantropía, es un negocio. Él vino a buscar ujú. negocios, vino a ver negocios y por lo tanto vio algo que le gustó, inmediatamente invirtió y sobre todo invirtió en verde, si se quiere, porque eran ya Claro. recién con las ideas, pero invirtió. Entonces, es algo que eventualmente, algo culturalmente tenemos que trabajar, sobre todo de las universidades, donde salen obviamente las mejores ideas y los mejores emprendimientos. Oye, y tú te juntaste además con un grupo de inversionistas y con él tuvieron un evento que tuve la mala suerte de no poder asistir, y además que no me invitaron, no, mentira. ¿Qué es lo que pudiste ver ahí de las conversaciones, de las preguntas que le hacían los inversionistas locales? ¿Qué te llamó la atención a lo mejor de la interacción? Siempre en un ánimo constructivo de mi pregunta. Obviamente aquí con Fernando no, la chacota ni el chaqueteo no queda afuera. Es un ánimo de que estamos transmitiendo buenas prácticas en el fondo. Sí, mira, yo diría que lo que a mí me quedó grabado, pues, no, yo Ujú, soy abogado de propiedad intelectual, no soy tan especialista en emprendimiento, ni menos en este tipo de cosas, pero lo que bueno, una de las tantas actividades que hicimos, ¿no es cierto?, fue, por ejemplo, ir a la NID, que la NID, para los que ujú, no conocen, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que son quienes hoy día manejan el instrumento, por ejemplo, de Startup Ciencia. Startup Ciencia es ujú, una locura. El Startup Ciencia dan $160.000. ujú, 160.000 es una locura de plata por aumentar el nivel de maduración de una startup. Entonces, ujú, bueno, se presentó a la gente de la NID, hubo un pitch tuvimos ahí una presentación privada como de 5 o 6 proyectos, que todos están, o la mayoría creo que fueron beneficiarios del Startup Ciencia. Y lo que más le llamó, yo te diría, lo que más le llamó, ¿cómo se llama ahí? Para sugerencia de los amigos de Anil, lo que más le llamó a Cris fueron dos temas. Primero es que el Estado de Chile esté poniendo tanto dinero, ¿no es cierto?, sin eventualmente exigirlo al beneficiario, es decir, la startup, o sin dinero público, ¿no es cierto?, sin exigirle a la startup a lo mejor que levante capital. No hay ninguna ahí condicionante, ¿no es cierto?, de que tú tienes que levantar capital. Es decir, solamente el Estado está poniendo y no los privados. Eso es lo primero que le llama la atención. Y lo segundo, Pablo, lo que más le llama ujú. la atención es que muchas startups piensan, mira, yo voy a salir al mercado en 2 años más, o voy a salir al mercado en un año más porque me faltan dos. Entonces, como el gran mensaje de ellos es, mira, dos cosas. Primero, salgan al mercado lo antes posible. Eso, no esperen de 2 años para arriba, no. Salgan lo antes posible. Y segundo, piensen globalmente.
Eso es lo que él le transmitía a todo el mundo. No piensen en Chile, no piensen en Latinoamérica, piensen globalmente. Piensen con Ujú. soluciones eventualmente globales. Entonces, yo diría que esos dos comentarios, salir lo antes posible al mercado, salir a buscar usuarios lo antes posible y equivocarse a lo mejor lo antes posible. Y segundo, pensar globalmente. En lo principal, yo diría que como que él transmitía en los pitches que uno podía escuchar y en los comentarios eventualmente que hacía. Oye, y vuelve, ¿cómo sigue, digamos, esto dentro de la red? Cuéntanos un poco además de cuál es tu experiencia formando esta red en la octava región, la región del Biobío, que obviamente me imagino que hay mucho de trabas culturales. Yo entiendo que tú hiciste muchas actividades el año pasado, sobre todo de una especie de, no sé si decir capacitación, empresarios obviamente que están dispuestos o disponibles para invertir, pero que de alguna forma tú igual tienes que enseñarles cómo pensar en las dinámicas de un emprendimiento dinámico, de una startup. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué has visto tú ahí? ¿Cómo ha sido recibida esta Sí, experiencia dentro? Me imagino que alguien que lleva muchos años ha amasado un gran patrimonio, no debe ser fácil decirle que aquí cambien las reglas del juego. claro, mira, hay un poquito, hay que ir un poco, un par de escalones más atrás y por qué eventualmente en Chile, ¿no es cierto? No hay tantas redes de inversionistas. De hecho, hay Ujú. muy pocas, al contrario, hay muy pocas. Se han formado algunas en los últimos años, pero en realidad, así como están recién empezando a funcionar, son pocas. Yo diría por varias razones. Primero, porque obviamente los inversionistas, hoy día los inversionistas que son empresarios que con un buen patrimonio, que han amasado efectivamente su riqueza, ¿no es cierto?, en negocios más bien convencionales, pero no es que hayan sido fundadores en principio, tuvieron sus éxitos y se dedican, ¿no es cierto?, a esta misma industria. No, son empresarios más bien tradicionales que no conocen muy bien esta industria y por lo tanto naturalmente tienen temor. Es una industria, como tú bien sabes, bien riesgosa, por lo tanto, más temor aún. Eh, y el otro gran problema que hay, particularmente en Chile, es que es un problema y un beneficio al mismo tiempo, Pablo, yo creo, Mm. es justamente que tenemos en Chile demasiados fondos públicos. La Corfo tiene Semilla, Semilla Inicia, Semilla Expande, Valida, el Startup Ciencia, el Ujú. Fondo View, o sea, hay demasiada plata pública a lo mejor justamente en eso, en ese, subsidiando a lo mejor la labor que Mm. debería ser de los privados como inversionistas ángeles. Entonces, Mm. esa labor que debería ser naturalmente de los privados como inversionistas ángeles está el Estado puesto ahí. Lo que puede ser incluso contraproducente, habría que estudiarlo. Mira, hay tanta plata pública, por lo tanto los privados dicen, ah, ¿qué me voy a meter acá? No lo conozco. Y muchos chicos que simplemente apuntan a fondos públicos en vez de fondos privados. Y por lo tanto, esas complicaciones hacen difícil que se formen redes de inversionistas. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo en Concepción. Hay una red de inversionistas también que se llama Australangers, que está en Valdivia. O sea, se han empezado a hacer redes de inversionistas, que son estos clubes de inversionistas o empresarios donde se les muestra la oportunidad de startup. Pero no es sencillo. O sea, Mm. efectivamente, los principales inversionistas ángeles en Estados Unidos son ex emprendedores que por lo tanto devuelven la mano, justamente como este gringo que vino, como Chris, que él vendió su empresa por millones y millones de dólares y después se dedicó a invertir. Es complejo traspasar a lo mejor esto a los empresarios más tradicionales. Normalmente son las segundas generaciones, los más jóvenes de la familia, ¿no es cierto?, Mm. que a través de su family office un poco se atreven a dejar cierto porcentaje de la inversión del negocio familiar a lo mejor para este tipo de inversiones que son más riesgosas. Pero no es sencillo, no es sencillo efectivamente hacerlo. Pese a eso, hemos tenido un muy buen interés de la gente de Concepción y obviamente con una figura como Chris que está interesado, ¿no es cierto?, en esta parte de la región se hace más fácil. Pero sí, no es tan sencillo. Oye, Felipe, un emprendedor que tenga una tecnología desarrollada, sea o no empresa base científica y tecnológica, ¿cuál es el camino para transferir, ponte tú que te quiere llamar el día de mañana, expectativas, tiempos, trabajo, qué se necesita a nivel de maduración tecnológica? Cuéntanos un poco de cómo Santibú toma una tecnología y ayuda como antena a transferirla. Nosotros, Pablo, hoy día trabajamos con, con, con patentes concedidas y si son patentes concedidas tienen que estar necesariamente o en Estados Unidos o en Canadá
o en Brasil, hoy día Brasil es un mercado que está pero muy emergente, o en Europa. Es decir, si alguien me dice, mire, yo tengo una solicitud de patente solamente chilena, nosotros normalmente no la tomamos, o solamente peruana, solamente colombiana, nosotros normalmente no la tomamos. Tienen que ser patentes, si son concedidas, que estén concedidas en distintos países. Si son solicitadas, tienen que, no quiero poner muy técnico, pero tienen que ser solicitudes PCT o Ujú, eventualmente solicitudes nacionales, que puede ser una patente solicitada en Chile, pero con un plazo todavía para poder entrar a nivel internacional. Porque, ujú. de nuevo, nosotros los mayores contactos que tenemos son a nivel de empresas más bien globales y por lo tanto si es que solamente se quedó en Chile y ya no tiene posibilidad de internacionalizarse, algo que para nosotros va a ser mucho más difícil poder trabajarlo. Los plazos normalmente, esto no es rápido, no es vender un kilo de pan, o sea, normalmente los plazos son plazos de meses, uno normalmente los contratos que firman, ¿no es cierto?, con el cliente son plazos que ojalá arriba de 4 o 5 meses, o sea, para poder hacer un trabajo, para poder vender, esto es mucho de marketear la tecnología, mucho de ver eventualmente potenciales infractores o el área en la que está la tecnología, pero de nuevo, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, si quiere, nuestro corte es que tienen que ser solicitudes de patentes, a lo mejor que no estén presentadas, no estén publicadas, con espacios para salir afuera, o si es que ya son patentes concedidas, eventualmente que estén en mercado interesante. Un poco, esos son más o menos como los cortes que nosotros mismos nos pusimos para no hacer perder el tiempo, por supuesto, al cliente y crearle falsa expectativa de que algo va a ser transferido cuando a lo mejor solo está en Chile o solo está en países a lo mejor que no tienen mucho movimiento en este tipo de temas. Oye, y cuéntale a nuestros auditores y auditoras algún caso que tengas de éxito como proceso, digamos, de transferencia, las trabas que hay tenido y obviamente dentro del mismo ámbito de las expectativas, ¿cómo crees tú que ha evolucionado la misma práctica de Santibú desde que partieron hasta el día de hoy? Sí, mire, nosotros hoy día tenemos lo mismo que le comentaba un poco a Fernando, tenemos como estas dos, entre comillas, líneas de negocio. Una es como hacer la transferencia de tecnología más tradicional, ¿no es cierto? Ujú, Y para eso normalmente lo que hacemos es tratamos de tirar la demanda, es decir, estas empresas que son más bien empresas globales, sobre todo en el área de salud animal, salud humana, algunos de temas de ingeniería, donde le decimos como también esto es bien importante, como las patentes son datos públicos, y de ahí está ujú. muy relevante los temas de datos, son datos públicos. Nosotros sabemos perfectamente cuáles son las patentes de países latinoamericanos, que es principalmente el mercado en que trabajamos, que están disponibles, que están concedidas, que están publicadas, y por lo tanto, de alguna forma, ese match entre las necesidades de la empresa que trabaja con nosotros haciendo scouting y la oferta que hay, la tenemos media hecha. Entonces, al final, también nos acercamos un poco nosotros mismos a esas universidades o esos centros que tienen patentes eventualmente que están eventualmente que pueden hacer un match un poco más natural. Pero la transferencia de tecnología más tradicional es un poco más compleja. Donde hemos tenido buenos resultados también son en los temas de venta de patentes. Venta de patentes, algo que para muchas universidades sobre todo es medio complejo, lo miran hasta feo esto de vender patentes. Mm. La venta de patentes es un tema que se da día a día y hay áreas tecnológicas que obviamente que son mucho más calientes, si se quiere, para eventualmente compradores. Y es un área que, ¿cómo se llama? Que ahí hemos tenido un par de resultados interesantes. Hemos logrado vender, ¿cómo se llama? Algunos activos de patente. Obviamente no, no puedo decir nombre por temas de confidencialidad, pero hemos logrado vender activos patentes con empresas norteamericanas. Y algo que puede ser interesante a lo mejor. Hoy día lo que yo les comentaba, el mercado brasileño para este tema de compra y venta de patentes es un mercado emergente muy interesante. ¿Por qué? De repente hay alguien que nos escuche que tenga patentes brasileñas o patentes en Brasil, puede ser interesante, Ujú. porque el mercado muchas veces de litigio de Estados Unidos es un mercado que apunta eventualmente a paralizar la venta Mm. de alguna empresa grande. Imaginémonos a alguien que quiere demandar a Apple y que quiere impedir que sigan vendiendo, qué sé yo, el iPod, no tengo idea. Entonces, al final, tú lo que quieres lograr es que en las cortes, a través de litigios de propiedad intelectual, eventualmente se dicten lo que no son los abogados que son con medidas de Cautelares. prejudiciales o cautelares, ¿cierto? Entonces,
obviamente un litigio en Estados Unidos es muy caro. Hoy día un litigio en Estados Unidos tiene del corte de 7, 8 millones de dólares. De hecho, hay todo un negocio de la aseguradora hoy en día en el mercado de la propiedad intelectual en Estados Unidos que te entregan dinero. Ellos como que te pasan dinero para que tú litigues y ellos van contigo a los resultados. Bueno, eso mismo que se hace en Estados Unidos hoy en día en Brasil, se está haciendo un mercado muy grande, el más grande de Latinoamérica, como todos saben, pero litigar en Brasil cuesta 20 veces menos que litigar en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, hoy día, y esto ha pasado, o en Colombia, hoy día Colombia se está adheriendo también, si yo hoy día, una patente brasileña, por supuesto, demando, por ejemplo, a Alphabet, que es Google, ¿no es cierto? Demando a Meta, o demando o ¿cómo se llama? Apple, y les paralizo las ventas, obviamente le voy a paralizar las ventas solamente en Brasil. Pero ese negocio o esa transacción eventualmente judicial se va a terminar negociando en Washington o en California. Por lo tanto, hay muchos compradores de patentes que están comprando patentes brasileñas para justamente litigar en Brasil. ¿Ya? Y hoy en día también todas estas empresas grandes globales, es como una guerra de patentes, las empresas grandes globales, que son las que yo acabo de nombrar, están también comprando patentes en Brasil para defenderse de estas demandas de estos fondos. Es un tema muy de litigiosidad donde no hay transferencia tecnológica a lo mejor de una empresa, de una universidad o una empresa operativa, pero que es un negocio de patentes que hoy día hace que sea un negocio muy caliente, si se quiere, y nosotros ahí tenemos nuestros contactos, donde nos toca viajar siempre porque siempre nos están pidiendo, oye, puta, tiene algo de esto otro, y Brasil es un mercado emergente que hoy en día está muy hot. Oye, es lo que usualmente también se denominan los trolls de patentes o los patent trolls, ¿no? Sí, mira. Los que litigan. Sí, claro, sí, esto obviamente, estos fondos de inversión, digámosle así, que como se llama, que a mí me toca trabajar con ellos, saben que estoy diciendo patent trolls, entonces prefiero no decirle patent trolls, pero ellos se defienden, en realidad ellos se defienden y dicen, mira, nosotros no somos trolls porque en realidad, efectivamente, esas empresas operativas están infringiendo la patente, pero bueno, efectivamente son patent trolls porque ese es su negocio. Oye, mira, nos queda un minuto para cerrar y me gustaría cerrar con una nota un poco más sobre ti y sobre Santibú. Todos nuestros auditores y auditoras que te están escuchando, ¿cómo te contactan, Felipe? Mira, bien fácil, ¿cómo se llama? Contáctenos a través de la misma página, santiago.com, ahí nos llegan siempre, contestamos todos los correos que nos llegan. Yo encantado, sí, sobre todo hay inventores independientes que tienen muy buena idea, o gente de universidades o investigadores, escríbanos por favor, encantado de ver si podemos ayudarles. Los últimos 30 segundos, hoy día estamos con un llamado muy importante de Life Science, hay más de 12 empresas de biotecnología que están haciendo scouting con nosotros de tecnología del área de salud humana. Están muy interesados en generar licencias, generar partnering, así que por favor escríbanos si es que son universidades o tienen alguno de este tipo de tecnología, porque estamos con eso vigente. Oye, excelente, Felipe, tremendo remate. Muchas gracias por acompañarnos y más pronto de lo que tú crees, te vamos a tener de vuelta por favor, para saber sí. más de Santibú, de ti y lo que está pasando también en transferencia, no solo en la región del Biobío, sino que también en el resto del país. Así que muchas gracias, Felipe. Un abrazo, gracias, Pablo. Abrazo a todos. Oye, y se nos pasó volando el programa sin Fernando preguntando aquí, tuvimos un 1-1. Vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos acá en Legal Lab por divoxradio.com. No se vayan. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @divoxradio.